Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Ha llegado el momento. Hermanos, buenas noches, bienvenidos a su programa Hombres de Fe. Mi nombre es Miguel Ángel Alonso para servirles. Como cada semana estamos aquí con ustedes. Soy miembro de esta comunidad Koinonia. Es una bendición para mí que el Señor me haya llamado a ser parte de esta comunidad. Fíjate, ahí he conocido a varios hermanos que se rehúsan a vivir en comunidad. Ellos creen o piensan o tienen esa mentalidad de que tan solo el hecho de servir a Dios sin compromiso, sin pertenecer a un grupo o a una comunidad, pues eso es ser iglesia, eso es ser creyente practicante según ellos, ¿no? Pero hermanos, de verdad sí necesitamos ser partes, sí necesitamos ser miembros de una comunidad. Sí, todos somos iglesia católica, sí somos de aquí de la arquidiócesis de Tijuana, pero necesitamos ser parte de una comunidad. Ya sea que tú pertenezcas al movimiento de tu parroquia, pues excelente, tal vez estás en el movimiento de pastoral social, no sé, el chiste es ser parte de una comunidad. ¿Y por qué la importancia de vivir en comunidad? Es que necesitamos que alguien esté cuidando nuestra vida espiritual, que alguien esté cuidando nuestro avance, cómo estamos creciendo, cómo estamos madurando. De verdad, sí necesitamos de alguien que esté al pendiente de nuestra vida espiritual. Por eso lo importante de vivir en comunidad. Por eso lo importante, aparte de que vivir en comunidad, hermanos, ahí es donde inicia nuestra madurez, nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque ya no es solo cuando yo quiera o cuando me nazca, sino es porque yo tengo que estar ahí. Como decía Horacio Trujillo en una de sus publicaciones en el Facebook, decía: hoy no me dan ganas de ir a la misa, hoy no tengo ganas de predicar, hoy no tengo ganas de leer la palabra de Dios. Pero él decía: pero yo no vivo de ganas, sino vivo de fe, vivo de convicción. Y hago las cosas porque tengo que hacerlas, no porque tenga ganas, sino porque tengo y debo de hacerlas. Porque es lo que vitaliza mi fe, es lo que vitaliza ese amor, ese ímpetu, ese deseo de ser parte del cuerpo místico de Cristo. Entonces, he ahí la importancia de vivir en comunidad. Y también quiero seguirte invitando a que seas orador, adorador. Aquí en la parroquia de Encarnación está la adoración perpetua. Hermano, de veras ven y agéndate en esa saturada agenda que tienes. Ponle ahí miércoles, jueves, no sé, tal vez un día, una hora, agéndalo y dile: este tiempo voy a ir al Santísimo. Y aquí el Señor te está esperando. Amén. Esta semana las primeras lecturas han estado hablando de los Hechos de los Apóstoles, y a mí me impactó mucho la historia de Esteban, este hombre lleno de Dios. Pero eso es lo que quiero compartir con ustedes. Amén. Pero antes quiero invitarte a que continúes conmigo en este tiempo que voy a estar compartiendo. Y pues qué mejor, vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea Dios Espíritu
que fluya sobre nosotros, sobre ti que me vas a escuchar y sobre mí que el Señor va a usar mi boca para que esta palabra llegue a tus oídos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por tu presencia en mi vida. Gracias porque pones palabras en mi boca, pensamientos en mi mente, fuerza en mis manos, fuerza en mis piernas. Me das salud, me das haces que mi corazón lata, Dios. Gracias por mi vida, gracias, Señor, por haberme llamado a servirte a través de estos medios de comunicación, a través de esta comunidad Koinonia. Gracias, Señor, porque me has sacado de la peste funesta, me has sacado del lodo, del fango, para ser un instrumento en tus manos, Señor. Gracias. Gracias, Madre Santísima, intercede por nosotros para que siempre vayamos al corazón de tu Hijo y no perdamos la visión. Y también intercede para que siempre, en todo momento, seamos luz y esa sal y demos testimonio del amor redentor de nuestro Señor Jesucristo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, dice la palabra de Dios en Hechos 6:8 y de ahí pues vamos a ir leyendo. Si tienes tu Biblia a la mano, si estás ahorita en este momento no tienes sueño, pues te invito a que te pongas, a que te sientes ahí y que tomes tu Biblia y me acompañes. Amén. Dice la palabra de Dios, aquí habla sobre Esteban. Esteban pertenecía a la corriente de los helenistas. Este hombre estaba lleno de la gracia y poder y realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Fíjate, estaba lleno de la gracia y tenía poder y realizaba grandes prodigios y señales. En una ocasión, Jesús le dijo a sus apóstoles, cuando los mandó de 2 en 2, dice, les dio poder y autoridad para que saquen los demonios, para sanar, para liberar. Jesús les dio poder, les dio autoridad. Jesús les dio autoridad. Cuando aquí en este pasaje ya recibieron el Espíritu Santo, ya todos los apóstoles ya habían tenido esa efusión del Espíritu Santo en sus vidas. Ellos ya tenían esa convicción y tenían esa docilidad de ser movidos por el poder del Espíritu. Y Esteban pues estaba lleno de gracia, estaba lleno de poder. Él estaba convencido de lo que Jesucristo había hecho. Él también vivió de cerca lo que Jesús hizo. Esteban también fue testigo de los milagros, de la multiplicación de los panes, de la curación de ciegos, de leprosos, de la resurrección de Lázaro. Solo les hacía falta ese valor para que pudieran testificar lo que todos ellos vivieron. Y cuando reciben esa efusión del Espíritu, pues nace en ellos ese valor, ese deseo de proclamar a Jesús Redentor, a Jesús resucitado, a ese Maestro. Por eso dice aquí Esteban lleno de gracia y de poder. Realizaba grandes prodigios y señales, hacía grandes cosas, grandes obras en el nombre poderoso de Jesús. Pero también nos damos cuenta que cuando una persona está en gracia, siempre
va a denunciar el pecado, va a denunciar lo que es abominable a los ojos de Dios. Y Esteban lo hizo. Y por eso dice 9, se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, y se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban, porque era mismo Dios en él, la gracia de Dios moviéndose en Esteban. Wow. No sé si te ha tocado que cuando estás predicando o estás compartiendo en un retiro, siempre hay personas que hacen preguntas o que intentan interrumpirte, que intentan tal vez ponerte en evidencia con los demás de que no sabes. Y eso era lo que estaban haciendo estos hombres de esta sinagoga, que querían poner en evidencia a Esteban y calumniarlo. Pero como su sabiduría no tenía ese nivel con la sabiduría que tenía Esteban a través del Espíritu, se llenaron de rabia, se llenaron de coraje, de todas las entrañas, las tripas se les hizo bola y empezaron a planear una estrategia cómo difamar a Esteban. Fíjate, este hombre oraba, este hombre realmente pues se sabía la escritura, quiere decir que estudiaba, era un hombre que se instruía. Vamos a ir a un corte y volvemos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Y seguimos aquí en tu programa Hombres de Fe. Cuando uno está en gracia de Dios, Dios mismo te utiliza. Dios mismo hace las cosas a través de ti, porque estás confiando en Dios, estás en las manos de Dios, estás en la providencia de Dios, estás dependiendo, eres dependiente de Dios. Entonces Dios mismo obra, y allí es donde entra el dicho donde dice: el siervo de Dios nunca será avergonzado ante los demás, porque es un hombre fiel a Dios, es un hombre dócil a Dios. Y este hombre Esteban era un hombre de Dios, era un hombre que estaba lleno de gracia, y esa gracia le daba el poder y le daba la autoridad. Fíjate, ahorita me viene a la cabeza también lo que pasó con Saúl, con el rey Saúl, el primer rey de Israel. Este hombre fue ungido. Este hombre, Samuel lo ungió y lo proclamó rey de Israel. Entonces, cuando este hombre, cuando estaba en gracia de Dios, todo lo que hacía le resultaba, todo lo que él, en las batallas, él salía vencedor, él hacía todo. Pero cuando cuando empezó a dejarse manipular por el deseo de poder, por el tener, por el placer, fue cuando su corazón se empezó a alejar de Dios. Entonces él actuaba de acuerdo a agradar al pueblo,
cuando fueron al anatema, no me acuerdo a qué pueblo, y desobedeció, porque fue una orden directa de Dios a través de Samuel. Les dijo, hey, vayan al anatema y liquiden a todos los que están allá. Entonces Samuel no lo quiso hacer. Saúl no lo quiso hacer, porque él empezó a darle gusto al pueblo. Él empezó a dar gusto al pueblo, entonces se olvidó de Dios. Se olvidó de Dios y ahí la gracia la perdió por completo. Entonces, un hombre que estaba lleno de gracia de Dios, lleno de poder y todo lo que él hacía le resultaba, cuando se alejó de Dios, cayó en crisis totalmente. Porque dice la Escritura que cuando el Espíritu de Dios se apartó de él, enseguida vino un espíritu maligno que lo torturaba. Fíjate, aquí tenemos un claro ejemplo de lo que pasa cuando nosotros renegamos o renunciamos al amor y a la gracia de Dios. Por eso es real la existencia de Dios, así como es real la existencia del demonio. Hermanos, tenemos que estar truchas, tenemos que estar alertas. Y aquí seguimos viendo, ¿no?, la vida de Esteban. Este hombre lleno de poder. Y no tenía miedo, no tuvo miedo. Al verse acorralado, sigue diciendo, al no poder resistir a la verdad de estos hombres que calumniaban a Esteban, fíjate, sobornaron a unos hombres para que afirmaran, hemos oído hablar a este hombre en contra de Moisés y contra Dios. Y con esto alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Llegaron de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí se presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. Fíjate, qué óvole. Esto mismo le pasó a Daniel también. Daniel era un hombre que él también vivía en gracia, vivía en esa intimidad, en esa relación íntima con Dios. Dice la Escritura ahí en Daniel, dice que Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces doblaba sus rodillas, oraba y alababa a Dios. Eso era su podríamos decir, su rutina de oración, su rutina de ejercicio espiritual. Y también los gobernadores de ese tiempo con Daniel, pues ya Daniel los tenía hartos, porque Daniel encabezó ese consejo de gobierno. Como Daniel era el brazo derecho del rey, entonces a los demás, pues por derecho de antigüedad, a uno de ellos peleaban y alegaban que ese puesto era para uno de ellos. ¿Cómo era posible que Daniel viniera a quitarles el hueso que les correspondía a ellos? Y empezaron a buscar, empezaron a ver la forma de difamarlo, a ver la forma de cómo darle en la torre, pero se dieron cuenta que Daniel era un hombre irreprochable, era un hombre que no tenía cola que le pisaran. Entonces le buscaron por la fe y le dijeron, fueron con el rey y le dijeron, oye rey, necesitamos que nos firmes este memorándum y que diga que durante 30 días nadie puede hacer oración o adorar a otro Dios o a otra autoridad que no seas tú. Entonces ellos ya sabían, porque estudiaron y espiaban a Daniel, y ellos veían que Daniel oraba 3 veces al día.
Entonces ellos ya sabían, no, pues Daniel ora 3 veces al día, vamos a agarrarlo con las manos en la masa. Y ándale. El rey firmó la orden y pues ellos, ya con la orden firmada del rey, pues ellos fueron y agarraron infragante a Daniel orando. Y lo apresaron y se lo llevaron y lo metieron. La ley consistía, lo que había firmado el rey consistía en que la persona que desobedeciera este mandato lo iban a meter a la jaula de los leones. Y el rey amaba a Daniel, lo amaba, lo quería, lo respetaba porque era su mano derecha. Pero no podía él mismo, fíjate aquí también, no podía él mismo revocar la orden que había dado, porque los gobernadores se le iban a echar encima. Entonces, como era una orden de él mismo, pues aunque le costara, pues tenía que permitir que lo llevaran a la jaula de los leones, y así fue, así sucedió. Pero nos damos cuenta, pues, lo mismo que a Esteban también lo difamaron. También lo difamaron a Esteban. Contrataron, les pagaron a hombres, a testigos falsos, que atestiguaran ante el Sanedrín que él había dice, le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres, cambiará las leyes, las normas que nos dejó Moisés. En una ocasión también Jesús está hablando con los maestros de la ley y le dicen, ustedes son hijos del demonio. Y ellos le contestaron y dicen, a ver, ¿cómo es posible que nos digas que somos hijos del demonio si nosotros somos hijos de Abraham? Y Jesús les dice, si verdaderamente ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes sabrían quién soy yo y me aceptaran. Y no tendrían ese deseo en su corazón de matarme. Y es cierto, cuando nuestro corazón está perverso, está poseído por el demonio, lo que va a haber en nuestro corazón va a ser el deseo de dañar a los hombres que viven en gracia con Dios, de difamar a los hombres de Dios, de siempre buscar, ver qué cola se les puede pisar para destruirlos. Esos son los hijos de Satanás. Y bien lo dice Jesús. En el Evangelio de San Juan me parece que está eso. Entonces, en ese momento, todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban. Aquí también un punto importante. Y su rostro les pareció como el de un ángel. Fíjate. O sea, estos hombres estaban llenos de rabia, de coraje, porque no podían con la sabiduría que manifestaba Esteban. Le tenían envidia, le tenían coraje, todas sus entrañas estaban... Lo odiaban. Sentían ese deseo de acribillarlo, de matarlo, de despedazarlo en ese momento. Pero, y fíjate, a pesar que sus ojos físicos miraban en el rostro de Esteban el rostro de un ángel, aún así eso no apaciguó el deseo de acribillarlo, de matarlo. Fíjate hasta dónde puede llegar Satanás en una persona, de cegar completamente la vista, el corazón, y que solamente haya ese deseo en nuestro interior de acribillar al hombre de Dios. Y eso es lo que pasa en nuestra actualidad. De veras, estamos siendo allá por aquel lado del mundo, ¿no? Que están matando a los religiosos, a toda la persona que testifica y declara que cree en Dios, le dan cuello, la matan. Fíjate, nosotros aquí de este lado estamos en la gloria, de verdad, estamos disfrutando de algo maravilloso. Todavía no llegamos hasta ese límite de ser perseguidos. Vamos a ir un corte y volvemos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos.
Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Bueno, pues seguimos aquí en tu programa Hombres de Fe. Quiero hacer un paréntesis. Quiero invitarte a que busques ahí en el Facebook. En Facebook busques Miguel Alonso o Leoguín Alonso, Carpintería Alonso, mi esposa Elvira Márquez. Oye, es cierto, ella es Elvira Márquez, pero debe de ser Elvira de Alonso, porque es mi esposa. Oye, sí es cierto, voy a ver qué onda con ella. A ver, ¿por qué le pone Elvira Márquez si tiene que ser Elvira Alonso? Ya tengo un conflicto yo aquí, ¿no? Entonces, quiero llegar a esto, de que quiero invitarte. Publicamos un video en el Facebook. La página original es Peregrinando por Tijuana con Padre Mario Villanueva. Él sacó un concurso de canto católico inédito. Entonces nosotros participamos ahí como ministerio Columna de Fuego. Yo soy el encargado de este ministerio. Pues todos son chiquitillos ahí, son jóvenes, adolescentes. Y participamos con el canto. El canto se llama Levántate. Levántate que Él te está llamando. Levántate que Él te sostendrá. Levántate que Él te está llamando. Levántate, vida nueva te dará. Levántate que Él te está llamando. Levántate. ¿Sí? Entonces el canto se llama Levántate. Te invito a que lo reproduzcas. Y le des like. Lo reproduzcas una y otra vez. También cuentan las reproducciones. Las reproducciones son las que nos van a dar en esa categoría del Facebook, nos van a dar el premio. Así que necesitamos tus reproducciones. Entonces, busca ahí, Peregrinando por Tijuana, el Ministerio de Música Columna de Fuego. Amén. Ahí estamos. Está en la portada del video. Está en blanco y negro una persona sentada con las manos sobre la nuca. Esa es la portada del video. Te invito a que le des reproducir. Amén. Gracias, hermano. Bueno, y seguimos. Entonces los sumos sacerdotes pues empezaron a querer acribillar a Esteban. Y al oír este reproche, cuando Esteban los empezó a denunciar, empezó a decir que pues que ellos estaban mal, pues en lo que ellos predicaban no vivían, y todo eso les empezaba a querer abrir los ojos, pero ellos en su ceguera espiritual, pues no querían darse cuenta. Fíjate, aquí lo curioso es de que aquí es donde entra el punto de que muchas veces podemos ser buenos predicadores, buenos cantantes y decir, no, pues es que yo voy a la iglesia, sirvo, hago esto, hago lo otro, y conozco la escritura y conozco toda el ritual de la misa y todo lo conozco, pero no lo vivimos, no vivimos nada de lo que sabemos. Y ahí es donde tenemos nuestro corazón alejado de Dios, y ni siquiera hemos descubierto el amor de Dios, porque hemos puesto una barrera, y eso fue lo que les pasó a estos maestros de la ley. Pues ellos eran los maestros, ellos eran los eruditos de toda la ley. Entonces, cuando Esteban viene y los empieza a reprender, pues estos se enfurecen y dicen, oye, pues, ¿tú quién eres? ¿No? Entonces, al oír este reproche, se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban.
rechinaban los dientes. Imagínate hasta qué grado estaban de molestos. Le rechinaron los dientes contra Esteban, pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha, y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pues él ya sabía en ese momento, pues ya lo habían sacado de la sinagoga. Ya todo el pueblo ahí ya estaba listo con su piedra para arrojársela a Esteban y acribillarlo, matarlo a pedradas, porque era una persona que difamaba la ley. Entonces estos hombres santos, estos hombres intachables, estos hombres que ellos en su ceguera, según vivían toda la ley como Dios se los mandaba, pues este hombre era un blasfemo y no era permitido que este hombre difamara a tal grado, y por eso lo mataron. Fíjate, pero aquí también hay un punto bien suave y me gusta, donde dice, empezaron a gritar y todos ellos se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él, lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos falsos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Fíjate, un hombre que tiene a Dios en su corazón es un hombre capaz de perdonar. Es un hombre que no tiene la capacidad de acumular en su corazón rencor. Es un hombre que no tiene ese espacio en su corazón del egoísmo. Es un hombre que cultivó más el trigo que la cizaña en su corazón. Es un hombre que decidió, que tuvo la mejor elección, la mejor decisión, el aceptar a Cristo en su corazón, el aceptar a Dios en su corazón. Precisamente hace unas semanas platicaba con mi esposa, retomábamos nuestra historia cuando empezábamos en el camino de Dios. Les comentaba en una ocasión que yo participaba desde los 15 años en la iglesia, siempre fui cantor, cantaba las misas los domingos, pero después de la misa pues me iba a hacer fechorías. Entonces me acuerdo que yo creo que ya el Señor ya estaba esperando, ya estaba buscando el momento en que yo pues lo aceptara en mi corazón, y buscaba la forma, me mandaba medios, y uno de ellos pues fue mi esposa, que me insistía a vivir retiros, a tener esa experiencia con Dios. Vamos a ir a un corte y volvemos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Ok, sí, te comentaba que mi esposa me insistía una y otra vez. Ahí nos damos cuenta pues que cuando el Señor quiere algo, usa
usa las personas adecuadas para hacerte esa invitación. Y mi esposa fue esa persona adecuada, de estarme insistiendo. Me acuerdo que íbamos a los retiros y yo hacía lo posible por no ir o llegar tarde, o me le daba la fuga. Así pasaban las cosas. Y yo no quería, pues a mí se me hacía algo para los religiosos o los sacerdotes, o no sé, estar metido ahí de tiempo completo en la iglesia y todo eso, se me hacía algo fuera de la vida normal. Entonces, pero Dios tiene un determinado tiempo para cada uno de nosotros. Pues quiero hacerte esta invitación, hermano, de veras, a que le permitas a Dios que te toque. Tú, al igual que yo también, tengamos esa misma apertura que Esteban tuvo al tener esa magnífica decisión de elegir a Cristo, de que Cristo tomara el control de su vida. Y aún así, pues, ¿no? Cuando, como dice la palabra, ¿no? El que busque su vida para sí la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Y cuando Esteban estaba siendo apedreado, pues vio que el cielo se abrió y vio a Jesucristo a la diestra del Padre, a la derecha del Padre. Y le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Oró así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y después de eso dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y estas mismas palabras son las que Jesús hizo cuando murió. Fíjate, aquí nos damos cuenta también verdaderamente quién era el Maestro. Como dice su palabra, ¿no? ¿Quieres conocer al fruto, al árbol? Ve a los frutos. ¿Quieres conocer al Padre? Ve a los hijos. ¿Quieres conocer al Maestro? Ve a sus discípulos. Y aquí tenemos a Esteban. Esteban con las mismas palabras que usó Jesús cuando entregó el Espíritu al Padre. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El Maestro, el discípulo, igual que el Maestro, siguiendo los mismos pasos del Maestro, siguiendo con fidelidad la enseñanza del Maestro. Y estamos llamados a vivir así, hermanos. Estamos llamados verdaderamente a ser fieles a la enseñanza del Maestro. Por eso nos delegó aquí la Escritura, nos enseñó que aquí también cuando Josué recibe el cargo del pueblo de Israel, cuando Moisés muere y pues se queda de encargado Josué. Y Josué pues era joven, no tenía experiencia, no sabía. Y le dijo Dios: oye, Josué, tranquilo, cálmate, ¿qué te pasa? ¿No confías en mí o qué onda? A ver, mira, tú no te apartes de mis mandamientos y todo va a resultar, te va a ir bien. Pero no te apartes de la Escritura. Y le dio la tabla de los 10 mandamientos. Dijo: ten siempre en tu cerca de ti esto, y léelo y medítalo y otra vez, repásalo y otra vez. Entonces, aquí está el éxito de todo lo que hagamos, hermanos, en la Escritura. Y nos vamos a dar cuenta de que estamos haciendo bien en la medida que nos vayamos despojando de nosotros mismos. Cuando nosotros vayamos muriendo a nosotros mismos, es cuando verdaderamente vamos a estar creciendo. Si no somos capaces de dar nuestro tiempo, de dar nuestro diezmo, de dar lo que nosotros tenemos por ahí. Ahorita que digo tenemos, te invito a que si en tu casa tienes cosas de valor, ropa, televisiones, muebles o algo que ya no ocupes y que solo lo tengas ahí ocupando espacio en tu garage o en tu ático, que llames aquí a cabina, aquí
a cabina. El teléfono es 608-3652 y nos dones eso que no estás usando en estos momentos. Sí, claro, pero te invito a que dones, pero cosas que sirvan, ¿verdad? No vayas a donar una televisión que la tienes arrumbada ahí y que no sirva, que no prenda. Pues si tienes una televisión de plasma que todavía esté buena, háblame a mi celular 664-154-9821. Yo voy por ella porque me hace falta una televisión. Ayer antier pasó una señora a mi casa diciéndome que si no le donaba una televisión, que porque no tenía tele en su casa y se aburría mucho, y dije yo, caray, o sea, pidiéndome televisión, ¿no? En vez de que me pida un taco, no sé, algo, ¿no? Va y me pide una televisión, que porque no tiene y que se aburre. Antes no me dijo también, pues cómprame, hazme el contrato del Dish, ¿no? Y tú hazme los abonos o tú me lo pagas. Así ya vemos gente a veces tan cómoda, que necesitamos que alguien nos solvente nuestros vicios. Así es, así somos muchos todavía, de veras. Entonces quiero invitarte a que reflexionemos con la vida de Esteban. Esteban, un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre de gracia, un hombre de poder. ¿Quieres tener autoridad, hermano? Busca estar en gracia de Dios. La gracia de Dios siempre nos va a dar autoridad y nos va a dar poder. ¿Quieres que tu predicación sea o tu autoridad, tu persona sea una persona sin convicción, sin fe? Pues solo apártate de la gracia de Dios y verás que te va como en feria, como mencionamos que le fue a Saúl, que luego se apoderó de él un espíritu y lo atormentó durante el resto de su vida. Entonces busquemos estar siempre en gracia de Dios, que eso va a ser lo que nos va a dar la autoridad y nos va a dar el poder. Y Dios va a usar tus manos para que puedas hacer milagros, puedas obrar grandes cosas en el nombre de Jesús, como los apóstoles decían, no somos nosotros, es el nombre poderoso de Jesús el que hace esto. Es la sangre de Cristo, es la que hace las grandes cosas, no nosotros. La gloria es para el Maestro. Amén. Bueno, pues quiero dejarte con eso, a que reflexiones y que siempre busquemos agradar a Dios y todo lo que hagamos siempre sea para darle gloria a Dios. Y si algo no te resulta, algún proyecto que tenías por ahí en mente y no resultó, tal vez era porque no era para darle la gloria a Dios, o tal vez porque aún no estabas preparado, puede ser, o tal vez te faltó que abandonaras o que le dieras control total a Dios sobre ese proyecto. Amén. Bueno, pues que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.